Seguimos y invitamos a Agustina Reato, aunque estamos un poquito adelantados, pero vamos a seguir con su presentación. Agustina nos va a presentar su trabajo doctoral que versa sobre cómo estudiamos los paisajes, los climas cuaternarios desde la geomorfología. Nos va a hablar de paisajes climáticos de Patagonia andina y extraandina en la región central de la Patagonia, en la provincia del Chubut, en Argentina. Agustina es licenciada en Geología, recibida en el año 2014 en la Universidad Nacional de La Plata, y es doctora en Ciencias Naturales por la misma universidad, doctorada en el año 2020, en plena cuarentena, ¿verdad, Agustina? Sí. Se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la ciudad de Esquel, al pie de los Andes, y además allí también es docente en las carreras de, bueno, en la Facultad de Ciencias Naturales, ¿verdad? Agustina participa de diversos proyectos de investigación que tienen interés en la geomorfología periglacial y también en la disponibilidad del recurso hídrico, ya que estamos hablando de una zona semiárida, especialmente con interés en el uso y en el aprovechamiento del agua. Y por supuesto, la geomorfología periglacial la acerca también a los reservorios de agua en la alta montaña. Así que, bueno, los dejo en compañía de Agustina para conocer sobre su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a participar, a Grace y a Andrea de este webinar. La verdad que muy contenta y agradecida. La idea de esta charla es contarles sobre algunos resultados que obtuve durante mi tesis, que como decía Andrea, la defendí en pleno inicio de la pandemia, y mostrar también algunas actualizaciones de este trabajo de tesis. Voy a aprovechar que estamos con tiempo y por ahí me extiendo un ratito si me dan permiso. Así no hablo tan rápido y los asistentes de otras áreas pueden tratar de seguirme. Mi trabajo de tesis se enfocó en la geomorfología principalmente y algo de la geología del sector noroeste de la provincia de Chubut. Y la intención era poder detectar zonas o ambientes geomorfológicos que habían estado, que se vieron afectados por las glaciaciones pleistocenas. Después extendimos un poquito más en el tiempo. Digo que por ahí me extienda un chitito más con la charla porque el área de estudio fue un área bastante amplia, ocupó todo el noroeste de la provincia de Chubut. Si bien no es que fui a todos los sectores, sino que tomamos puntos de control para analizar cada uno de los ambientes, sí estudiamos ambientes que parecen estar desconectados entre sí, lo que nos llevó un tiempito también para detectar particularidades de cada uno de estos ambientes. Los objetivos fueron, por un lado, realizar la geomorfología y en algunos casos poder correlacionar con la morfoestratigrafía y glasiestratigrafía existente para Patagonia, del Neógeno cuaternario, y después poder hacer un modelo morfoestratigráfico de todas estas geoformas y ambientes geomorfológicos que ya les voy a mencionar. Y después tratar de establecer el impacto, es decir, cómo afectaron esas glaciaciones en una zona que no estuvo enlazada, que no tuvo glaciares, excepto por glaciaciones locales. Para saber hacia dónde vamos con esta charla, también es necesario saber de dónde venimos, entonces les voy a hablar un poquito, aunque la mayoría de los que están mirando la charla seguramente ya sepan esta parte, pero les voy a hablar un poquito de cómo fueron los controles, o cuáles fueron los principales controles que configuraron el paisaje que vemos hoy en Patagonia. Sin contar toda la serie de procesos geológicos desde el Paleozoico hasta acá, los últimos controles más importantes que tuvieron injerencia en la configuración del paisaje han sido los tectónicos,
fundamentalmente en mi zona de estudio la tectónica andina y los factores climáticos, que también de alguna forma se han desencadenado a partir de los factores tectónicos y a partir de otros, como los factores astronómicos. Yendo un poco a eventos históricos, la tectónica ha tenido injerencia en 3 situaciones fundamentales, y queremos destacar, por supuesto que hay en el medio un montón de eventos tectónicos, pero hay 3 que han tenido injerencia en la evolución glacial de lo que es Patagonia. Empezando por la ubicación de Antártida en una posición polar. Cualquier continente que esté en una zona polar donde la incidencia de los rayos solares es baja, va a acumular las precipitaciones mayoritariamente en forma de nieve. Esto generó que comience a haber glaciaciones a partir de hace 30 millones de años. Corríjame los que trabajan en esta zona, pero aproximadamente tenemos este registro. Luego, otro evento bastante particular, si vamos a la zona sur de Tierra del Fuego y el norte de la península antártica, fue la apertura del pasaje de Drake hace unos 23 millones de años. Esta zona se encontraba unida, pero a partir de la apertura del pasaje de Drake se instaló la corriente circumpolar antártica, y este generó una serie de eventos fríos, un feedback positivo. La corriente circulando alrededor de Antártida, que venía manifestando glaciaciones en esta época, hace que todo el sur de Patagonia también se vea afectado por este enfriamiento generalizado. Y un tercer evento importante de carácter tectónico es el ascenso de la cordillera andina, masas de roca que se encuentran por alturas topográficas elevadas por arriba de la línea de equilibrio, también va a favorecer que las precipitaciones sean mayoritariamente en forma de nieve, y esto genere la formación de glaciares. En este caso hay algunas teorías de actividad tectónica mayor hace alrededor de 15 millones de años, un pico de actividad tectónica, y esto se correlaciona con los inicios de los primeros registros glaciales en Patagonia. Luego, los ciclos astronómicos, estos van a influir más que nada en la ciclicidad de estos eventos, pero también han influido en las cuestiones climáticas, la excentricidad de la órbita y su modificación cada 100.000 años, el cambio en la oblicuidad del eje terrestre y la precesión equinoccial, no los vamos a dejar de lado, y también las manchas solares, no las menciono en estas filmes, pero también han tenido injerencia en los cambios climáticos, en la instauración de condiciones climáticas frías en Patagonia. Los primeros registros de glaciaciones están registradas en la zona del lago Buenos Aires, en la emblemática meseta del lago Buenos Aires, al sur de la localidad de Los Antiguos. En esta meseta, Mercer en los años en el 76 y en algunos años en adelante estudió una serie de depósitos glasigénicos, es decir, depósitos típicos de til, bloques erráticos de grandes dimensiones con presencia de estrías glaciares, que se encontraban interdigitadas entre basaltos de edad miopliocena. Entonces podemos hablar de un primer registro de condiciones climáticas frías y de consecuente glaciación durante el Mioceno. Luego las glaciaciones pliocenas, estudiadas también en los alrededores del lago Buenos Aires, pero también mayoritariamente entre los lagos Viedma y Argentino, en la zona de Santa Cruz. Y hay un registro también en la zona de Tronador, también datado a partir de coladas basálticas, que da cuenta de depósitos de origen glasigénico de edad plioceno. En la zona de las mesetas del viento y zonas donde existen coladas basálticas interdigitadas con material glacial, se definieron estas secuencias de edad pliocena. Estas están datadas y están bien ajustadas en la cronología glacioestratigráfica. Luego, también en la localidad de la línea geomorfológica, una serie de morenas que se encuentran en una posición topográfica
más elevada que la serie de morenas del último máximo glacial que ocupan la depresión del lago Buenos Aires, y él les asigna también una edad pliocena. En este caso no hay registros cronológicos, pero está claro que son anteriores al registro plioceno de la edad de Buenos Aires, entonces de manera morfoestratigráfica se asume que tienen una edad pliocena. Luego la Gabriel en la meseta de Gengel, más arriba, también descubre una secuencia de depósitos glasigénicos, que luego Martínez y colaboradores definen también de manera geomorfológica. Se observan las imágenes satelitales como hay una evidencia de una morfología glacial, además de evidencias de bloques erráticos y depósitos glasigénicos que también se asumirían como de edad pliocena. Luego hay un amplio registro de las glaciaciones pleistocenas, empezando por la Gran Glaciación Patagónica, la más extendida hacia el este, cuyos límites también se han definido de manera cronológica en algunos puntos, como la meseta en la zona del lago Buenos Aires, y en otros sectores se ha correlacionado en base a la morfología de estas geoformas y a su orden morfoestratigráfico con otras morenas frontales. Luego toda la serie de glaciaciones del Pleistoceno medio superior y el último máximo glacial, que es una de las glaciaciones más importantes, ocurrida hace 25.000 y 16.000 años, ya en una posición más encajonada dentro de los valles. Y luego la serie de glaciaciones correspondientes al tardiglacial y neoglaciaciones, estas están bastante bien estudiadas en la zona de Santa Cruz, en las cercanías de los campos de hielo norte y sur, pero ya hay también otros trabajos que dan cuenta de estas glaciaciones en otras partes, por lo que veo también en la zona chilena, por lo que comentaba nuestro compañero Hans en la primera presentación. Entonces podemos definir más o menos, de manera muy resumida en este caso, los eventos glaciales que afectaron a la Patagonia desde el Mioceno hasta la actualidad, y tiene su correlación también con los estadios de isótopos de oxígeno detectados en los núcleos de hielo y en los sedimentos de los fondos marinos. Basándonos entonces en esta glasiestratigrafía, es que nosotros vamos a tratar al final de esta charla de darle un contexto a nuestros ambientes geomorfológicos estudiados. El impacto geomorfológico en las zonas afectadas por glaciares fue muy estudiado, es indiscutido, pero estos efectos tienen que haber tenido, estos efectos climáticos tienen que haber afectado también la morfología y los procesos geomorfológicos en toda la Patagonia extraandina. Por supuesto, de manera aislada, un montón de autores han asociado ambientes geomorfológicos glasigénicos a estas glaciaciones. La idea de este trabajo es poder darle un marco y englobar todos estos ambientes, o gran parte de estos ambientes. Por ello, con esta idea a priori, lo que hicimos fue tomar una porción de la provincia de Chubut como zona de estudio, una zona que está abarcada por la cordillera patagónica septentrional, su parte más oriental de la Patagonia septentrional, un importante sector de la precordillera patagónica y parte del macizo norpatagónico. Y estudiamos algunos sectores puntuales que nos sirvieron para responder a algunas de las preguntas que fueron surgiendo a lo largo de este trabajo. Nosotros estudiamos entonces las geoformas de altura, geoformas de origen periglacial, también de origen glacial, pero de glaciaciones locales desarrolladas en los cordones montañosos del sector más oriental de la cordillera norpatagónica, unidades gravitacionales, procesos de remoción en masa, tratando de detectar aquellos que estaban vinculados a los procesos paraglaciales, como los que mencionaba David. Bajos cerrados, en este caso intentando analizar esos bajos cerrados que tenían sistemas de líneas de costa que nos indicaban estabilizaciones de eventos climáticos, y mantos de grava o los famosos rodados patagónicos de origen glasifluvial, que están bastante extendidos a lo largo de toda la precordillera. Y el trabajo consistió en 3 etapas. La primera, clásica etapa de recopilación de bibliografía, mapas, estudio de hojas geológicas, cartas topadas.
y el mapeo preliminar, mediante uso de imágenes satelitales y modelos digitales de elevación, de la geomorfología, detectando estos ambientes que les mencionaba anteriormente, tratando de hacer una especie de inventario de geoformas o de unidades geomorfológicas, y detectando lugares interesantes para estudiar desde el punto de vista en el terreno. Esa fue la segunda etapa, tratar de generar información de detalle de cada uno de estos ambientes. Esto fue un desafío, porque muchos de estos ambientes responden a procesos totalmente diferentes. Obviamente que suena que es un trabajo de tesis bastante ambicioso, quizás lo fue. En el medio de este trabajo tenemos un montón de incertidumbres, pero lo interesante es que también surgieron un montón de preguntas, es como una especie de abanico de posibilidades para estudiar la Patagonia y sus ambientes vinculados a las condiciones climáticas frías. Y luego en una tercera etapa lo que hicimos fue tratar de extrapolar todos estos resultados, donde en cada uno de estos ambientes detectamos eventos climáticos, intentamos correlacionar estos eventos climáticos en cada uno de los ambientes geomorfológicos estudiados, y armamos un modelo morfoestratigráfico y paleoclimático regional, con la idea de poder mejorarlo y quizás en el futuro tener algunos ajustes de edades más precisas. Bueno, yendo a los ambientes geomorfológicos, acá les voy a tratar de hablar brevemente sobre los resultados obtenidos. En cuanto a las geoformas de altura, estos los encontramos en las zonas elevadas entre los 700 y los 2000 metros sobre el nivel del mar, en la región cordillerana. Fíjense que, como les mencionaba, es el sector más oriental de lo que es la cordillera norpatagónica, que tiene como interesante que en el fondo de los valles se alojaron y se conservan todavía una gran cantidad de geoformas depositacionales de origen periglacial y de origen glacial también. En cambio, en este sector es una zona donde ha predominado mayormente la erosión glacial, entonces tampoco vamos a encontrar tantos de estos registros, quizás más del tipo de registros de morenas, pero no tanto del registro periglacial. Estudiamos una serie de cerros y cordones, la mayoría de ellos desde el punto de vista indirecto, mediante imágenes satelitales, pero analizamos algunos sectores en campo para corroborar estos mapeos. Acá encontramos desde grandes extensiones de laderas de solifluxión, Protalus rampart, que responden a procesos más recientes y nichos de nivación, muchos procesos de crioclastismo y crioturbación, en su mayoría ya inactivos, que ya no responden a condiciones climáticas actuales, morenas laterales, algunas morenas frontales, glaciares de roca, que estos son los que estamos estudiando en la actualidad y relacionando con el recurso hidrológico, y una variedad de geoformas muy, muy interesantes en algunos de los cerros que tuvimos la oportunidad de ir. A estas geoformas les atribuimos un proceso, una génesis, y los asociamos a un ambiente glacial, las dividimos en geoformas erosivas y en geoformas depositacionales, que finalmente son las que nos interesaron usar para hacer el análisis morfoestratigráfico, para establecer eventos climáticos en estas zonas montañosas. Desarrollamos un gran número de mapas geomorfológicos de estos cerros, donde detectamos toda esta serie de geoformas que les mencioné. Hicimos otros estudios específicos de este ambiente periglacial, pero el más importante y el que está relacionado con este trabajo de investigación, con este trabajo de tesis que realizamos, fue el análisis, la relación estratigráfica de estos depósitos, morfoestratigráfica. Pudimos establecer qué eventos ocurrieron antes y qué eventos fueron posteriores, y pudimos armar una secuencia de eventos que nos permitieron después ordenar y tratar de correlacionar con la glasioestratigrafía. Otros análisis que hicimos, y esto lo mencioné rápidamente, fue el análisis morfológico de las geoformas de los glaciares de roca o glaciares de escombros. Esto fue así porque no pudimos medir
presencia de permafrost en estos ambientes. Entonces, para tener una idea de la conservación de estas geoformas y también poder establecer una cronología relativa, al menos, de los eventos climáticos, intentamos hacer este análisis geomorfológico, que básicamente consistió en ver cuál era el desarrollo del suelo y la vegetación en estas geoformas, si tenían muchas evidencias de termokarst, cómo eran los frentes de sus taludes, si eran abruptos. Hay una clasificación donde menciona que glaciares de escombros con taludes con más de 35 grados son considerados activos, entre 35 y 25 inactivos, y menores a estos fósiles. En la mayoría de los casos correspondían a geoformas fósiles, pero hay algunos que tenemos signito de pregunta de si pueden llegar a ser inactivos. Acá es donde se empiezan a abrir las líneas de investigación. Tratar de detectar o definir si existe evidencia de permafrost en estas áreas sería bastante interesante, y más desde el punto de vista hidrológico. Tomamos mediciones de temperatura del suelo, pero solo a 50 centímetros de profundidad en estas geoformas de altura, en glaciares de roca. Entonces, esto no nos asegura detectar la presencia o ausencia de permafrost, pero sí nos permitió identificar procesos de congelamiento y descongelamiento en estas áreas, que asociamos a evidencias de movimiento que sí medimos en el campo, movimiento superficial de estas geoformas. Entonces podemos establecer acá que hay actividad periglacial, pero que está vinculada a congelamiento y descongelamiento superficial. Luego de una serie de análisis por ahí un poco más complejos de los que les estoy mencionando, pudimos volver a nuestro mapeo regional y poder pulir ese mapeo previo que habíamos hecho con bastante más información, lo que nos permitió armar esta serie de mapas morfoestratigráficos donde definimos los eventos climáticos. Primeramente lo hicimos en las zonas donde tuvimos controles de campo, donde pudimos ver esas relaciones estratigráficas entre cada una de estas unidades, y después extrapolamos esta información a todos los valles detectados en las zonas montañosas. Entonces definimos una serie de eventos A, B, C y D, el evento A más antiguo, un evento B y C intermedio, un evento D relativamente reciente, y el evento E más vinculado a los procesos activos. Esto por supuesto lo podemos discutir, pero nos atrevimos a asignarles edades en base a la glasioestratigrafía existente, teniendo en cuenta también cómo era la conservación de las superficies de esas geoformas. Entonces asumimos que el evento A de nuestras geoformas de altura estaba asociado al último máximo glacial, el B al tardiglacial, el C a las neoglaciaciones, D a la pequeña del hielo o a las neoglaciaciones, y acá empezamos a discutir algunos parámetros, y el evento E a la actividad periglacial actual. Esto, otra línea de investigación que se abre para poder obtener dataciones. Ya pensamos quizás en algún momento poder hacer dataciones cosmogénicas. Justo en el Cerro Nahuelpan y en el Cerro La Hoya, que es donde tenemos trabajos de campo, la mayoría de las rocas son de origen volcánico, entonces se nos complicaba detectar dónde poder hacerlas, pero hay otros cerros que recorrí posterior a la realización de mi tesis donde hay granitos, así que quizás podríamos llegar a establecer alguna edad numérica y poder acomodar bien este esquema preliminar. Bueno, y luego también extrajimos un montón de otras variables paleoclimáticas, paleolínea de equilibrio, o la paleoaltura del límite del permafrost de montaña, la altura del piso de los circos, todas variables que nos permiten definir, perdón, esto lo paso medio rápido porque es un trabajo que están realizando. No tenemos muchas certezas acá, pero sí nos permitirían definir si acertamos con estos eventos climáticos, es cómo fue evolucionando la altura de la línea de equilibrio, la altura del límite de permafrost de montaña a lo largo del tiempo durante estos eventos climáticos. Respecto al ambiente paraglacial o a las unidades de remoción en masa,
También las estudiamos en las cercanías de los valles que habían estado afectados por las glaciaciones, es decir, en la ladera de estos valles que habían estado ocupados por los glaciares del último máximo glacial. Martínez ya en el año 2016 había establecido que la mayoría de estas unidades gravitacionales afectaban depósitos glaciares y les había dado una edad postglacial, y había asumido que probablemente se debía a procesos postglaciales, que ahora los estamos agrupando en esta característica de geoformas paraglaciales, geoformas que responden a la estabilización de estos procesos luego del retiro de las glaciaciones. Es lo que comentaba David hace un rato en la presentación anterior. En este caso, las actualizaciones que hicimos respecto al tema fue generar un inventario de estos depósitos de remoción en masa, sobre todo un inventario de unidades de remoción en masa de gran escala, porque si ven los mapas que les mostraba anteriormente de las zonas montañosas donde mapeamos las geoformas de altura, ahí también detectamos geoformas paraglaciales más recientes quizás y de menor escala, pero en este apartado nos vamos a dedicar a las geoformas de gran escala. Entonces realizamos un inventario que esté acotado entre los límites de la gran glaciación patagónica y el último máximo glacial aproximadamente, para ver si tenían alguna relación con estos eventos geomorfológicos. En muchos casos es probable que, por ejemplo acá en los alrededores del Cerro Chenque, es probable que estas formas de remoción de masa estén vinculados a erosión fluvial, erosión vertical de los ríos, que no descartamos que también sea una situación de ambiente paraglacial, porque estos ríos han tenido un mayor caudal durante las terminaciones glaciales. Luego hay otras geoformas como de estas geoformas de remoción en masa, como esta que está acá en las cercanías de la Sierra de Teca, que están asociadas a escarpas de falla, así que también es probable que uno de los detonadores de la formación de estas geoformas gravitacionales, que son relícticas, aclaro, estén asociadas a sismicidad. Pero este sector es uno de los más interesantes porque la mayoría de estos depósitos de remoción de masa afectan a depósitos glasigénicos y podrían estar vinculados a estos eventos paraglaciales. Entonces tenemos una zona de incertidumbre que tendríamos que ir y analizar, también hacer chequeos de campo y hacer esta morfoestratigrafía con las unidades, con las morenas y con depósitos glasigénicos, y una zona con mayor certidumbre que podríamos definir como una zona paraglacial posterior al último máximo glacial. Esto habría funcionado así durante la estabilización de los glaciares de Bayo, los glaciares pedemontanos en los valles de Esquel, que es donde tenemos esta zona de estudio. Se habrían desarrollado contemporáneamente glaciares tradicionales, glaciares de roca, y durante el retiro de estas grandes masas de hielo de los valles glaciales, y debido a las propiedades de las rocas, de la litología subyacente, se podrían haber desarrollado estos grandes depósitos de remoción en masa, vinculados a procesos paraglaciales. Yendo al análisis de los bajos cerrados, acá tenemos bastante información también. La idea fue poder detectar también estos eventos climáticos relacionados a climas fríos con la serie de cordones litorales que se forman en los bajos cerrados que hay en la localidad de Chubut, en el noroeste de Chubut. Muchos autores han trabajado en la laguna Carilaufken, en el sector de la provincia de Río Negro, y en el lago Cardiel, y en ambos casos definen a muchos de estas estabilizaciones lacustres, de estos cordones litorales que se establecen en los márgenes orientales de las lagunas, asociados a eventos climáticos fríos, a glaciaciones. Entonces, con esa premisa nosotros también analizamos estos ambientes. Acá tuvimos mucha información, voy a tratar de ser breve. Tuvimos información geológica y estratigráfica por
porque acá hay coladas en la zona de la Laguna de Agnia, que fue nuestro sitio de interés para estudios de detalle. Y también tuvimos dataciones numéricas de algunas de estas coladas que no tenían datación, y de un estromatolito que se ubicaba en uno de estos cordones litorales en la margen oriental de la laguna. También los análisis sedimentológicos fueron muy interesantes porque en base al análisis de facies sedimentarias pudimos detectar cómo era un evento de crecida de la laguna. Yendo específicamente a esta área de estudio, nosotros encontramos que hay dos coladas basálticas que tienen su inclinación hacia el depocentro, hacia este gran bajo cerrado que tiene bastantes dimensiones, esta cuenca donde se aloja la laguna de Agnia, por lo que podemos definir en una primera instancia que estas coladas se fluyeron en una zona que ya estaba deprimida, pero en ningún caso encontramos relaciones con la laguna que nos permitan decir que la laguna es coetánea a estas unidades. Siempre pensamos que se formó en un evento posterior a estas coladas basálticas. La obtención de un fechado en este sector, de lo que nosotros llamamos la unidad Cerro Redondo del Pedrero, nos arrojó una edad pliocena, por lo tanto asumimos que la laguna de Agnia tiene que ser posterior a esta edad, debido a las relaciones morfológicas que hay en frentes de escarpa, y en ningún momento las coladas están subyacendo los depósitos de la laguna, entonces no podemos decir con certeza que son posteriores, así que asumimos por eso que la laguna se ha formado después, o al menos todo este sistema de líneas de costa. Y la datación de este estromatolito que les contaba, que nos permite inferir un momento de estabilización lacustre en este sector. Los estromatolitos viven en condiciones bastante cercanas necesitan luminosidad y necesitan un ambiente bastante oxigenado, así que asumimos que estaban cerca del nivel de ese cordón litoral, por lo que la edad que nos dio de 14.000 años nos permitió acotar temporalmente, al menos de manera a grosso modo, a los cordones litorales dentro del Pleistoceno. Luego el análisis geomorfológico, tanto de la relación entre los cordones litorales como abanicos aluviales, terrazas fluviales, la red de drenaje actual y la red de drenaje, la paleorred de drenaje, nos permitió también conocer esta serie de eventos. Por un lado, un gran número de estabilizaciones en la laguna de Agnia, que es bastante sorprendente, se conserva muy bien este registro, se puede ver en imágenes satelitales. Y por el otro lado, la detección de eventos de mayor estabilización en el tiempo, porque si revisamos los modelos digitales de elevación, son cordones litorales que sobresalen del resto por su resalto topográfico, pero también son cordones litorales que tienen una gran extensión lateral y que se conserva muy bien. Asumimos que esto es equivalente a procesos de estabilización del pelo lacustre durante mucho tiempo en estos sectores. Entonces, estos tres eventos son claramente eventos climáticos de estabilización de la laguna. Y luego definimos un evento anterior, que son las paleolíneas de costas más externas que tenemos, y la paleolínea de costa, perdón, la línea de costa activa que se encuentra en contacto con el pelo de agua. Es una laguna de carácter efímero, entonces hay momentos en que se encuentra en su máximo nivel construyendo estos cordones, y hay momentos en que simplemente tiene entrada de agua por manantiales permanentes. Como les había contado, el análisis de facies nos permitió definir cómo era cada uno de esos eventos, cómo se comportaba cada uno de esos eventos, y encontramos que siempre se comenzaba con un estadio donde la laguna estaba probablemente en condiciones secas o lo más bajas, un estadio de transición, de transgresión, un estadio transgresivo con un aumento rápido del nivel del agua, y una estabilización de ese nivel del agua durante un tiempo determinado, y luego una fase regresiva. Y cada uno de los cordones que mapeamos en este sector responde a esta serie de estadios. También pudimos definir la historia de la evolución de la Pampa de Agnia,
en base a los datos de los basaltos, del basalto de la Vasconia, del Oligoceno, un mioceno que no registra depósitos en esta región, por lo tanto asumimos que es un momento de erosión, mayoritariamente, luego el derrame de los basaltos pliocenos, y luego el desarrollo de la laguna durante el Pleistoceno hasta la actualidad, una secuencia retrogradante de fases más externas, estabilizaciones más húmedas, a estabilizaciones que responden a ambientes cada vez menos húmedos. Definimos una secuencia de eventos, como les mencionaba antes, que pudimos correlacionar con otras áreas de estudio, como por ejemplo la zona de Karilovsk en el Río Negro, donde hay más dataciones hechas por Cadruay y Galway, donde ellos definieron que muchas de estas estabilizaciones estaban vinculadas a eventos glaciales o eventos fríos que eran propicios para el desarrollo para la estabilización de estos cuerpos lacustres. Y esta misma correlación la hicimos en toda el área de estudio, donde también detectamos al menos 5 eventos principales. El evento más antiguo, no muy bien conservado, después una serie de 3 eventos donde se distingue muy bien el B, C y D como estabilizaciones mayores, y también pudimos ajustar un poco esta morfoestratigrafía de los bajos cerrados de las lagunas de la zona extraandina de Chubut. Y ahora ya entrando al último de los ambientes que estudiamos, a los mantos de grava, lo que hicimos, como en todos los casos, fue un primer mapeo de todos los registros que existen en la bibliografía, y mapeos de zonas nuevas que no estaban registradas, principalmente zonas de pequeña escala, pero a gran escala es increíble cómo los mantos de grava tienen su extensión en toda la Patagonia extraandina. Estudiamos 3 sitios bastante interesantes desde el punto de vista geomorfológico, en los alrededores del Cerro Chenque, cerca de la localidad de Esquel, donde Martínez definió una serie de morenas colgadas que asumió o asignó como de la gran glaciación patagónica. Estas morenas se encuentran en un nivel topográfico por encima de las morenas del Pleistoceno, del último máximo glaciar y todas las intermedias entre la gran glaciación y el último máximo glacial, que es amarillo. Y en este sector se puede ver muy bien conservada la geomorfología de esas morenas y su relación espacial y directa con mantos de grava de origen glasifluvial. Estos son los depósitos, son depósitos claramente glasifluviales por su contacto directo con las morenas. Son clastos imbrincados, lo que dan un contexto fluvial también, y también las facies sedimentarias acá dan una idea de ese contexto fluvial. Por otro lado, y en este sector tuvimos bastante información para poder acotar temporalmente algunas de estas unidades. En las mesetas del Senger tenemos mantos de grava, rodados patagónicos que están limitados en su techo por basaltos que Bruni dató en el 2007 en su trabajo de tesis. Y estas gravas, estos rodados patagónicos, están asociados espacialmente también a lóbulos que han sido asignadas en un primer momento a glaciaciones también de la gran glaciación patagónica, pero en base a las dataciones que hemos observado que obtuvo Bruni en este sector, donde los basaltos están claramente por encima de los rodados patagónicos, asumimos que pueden ser más antiguas, que pueden ser de edad pliocena. Bruni dató a tanto esta colada como a esta colada en 2.7 y 2.87 millones de años aproximadamente. Y si vemos las relaciones de campo en este sector, por ejemplo, tenemos claramente cómo estas coladas cubren los rodados. Si bien acá estamos del otro lado de la zona de lóbulos glaciares, es decir, estamos hacia el este del valle glacial y este aterrazamiento está asociado a la erosión vertical hídrica, se podría
correlacionar con las terrazas que están en el lado occidental, que a su vez se relacionan con los lóbulos de descarga del coite. Si vemos en detalle este sector, donde Bruni dató en 2.7 millones de años, también vemos la misma secuencia de coladas basálticas suprayacendo a los rodados patagónicos. Y en la Pampa de Chalía, esto un poco lo mencioné al principio de la charla, en este sector tenemos mantos de grava que están por encima de las zonas donde se asume que estaban los límites de las glaciaciones pliocenas. Acá no tenemos edades numéricas estrictamente que nos permitan determinar esto, pero si asumimos que estas son morenas de edad pliocena, como las morenas que Malañino definió como pliocenas, entonces quizás podemos estar hablando de mantos de grava y secuencias glasigénicas, porque también acá Martínez y colaboradores detectaron una serie de bloques erráticos asociadas a toda esta secuencia de mantos de grava que se encuentran en la Pampa de Chalía. Podríamos asumir que son anteriores al Plioceno, con signo de pregunta tal vez mantos de grava miocenos. Ya resumiendo, podemos hacer dos tipos de resumen. Por un lado, ordenar todos estos ambientes geomorfológicos y todas estas geoformas en un ciclo climático, es decir, en un evento frío. Entonces no va a ser lo mismo durante la instauración de las condiciones climáticas frías que durante su pleniglacial. Entonces pudimos ordenar más o menos cómo podía ser esa secuencia de geoformas desde la zona cordillerana hasta la zona extraandina. Entonces, en un primer momento de instauración de condiciones climáticas frías, tenemos la formación de glaciares embrionarios en la zona cordillerana. En la zona precordillerana también, acá va a depender también del momento climático en el que estamos, porque como observamos en nuestros cerros del sector más oriental de la cordillera, las morenas son solo el registro de una fase climática fría más antigua. Después el resto de las geoformas que se depositan ahí son de origen periglacial, entonces también va a depender de la evolución climática en el tiempo. Pero si solo pensamos en un momento en particular, entonces durante el inicio de una glaciación podemos tener la formación de glaciares o glaciares de escombros. Y en la zona extraandina, lagunas que se están formando quizás por erosión eólica o en su estado de aridez o sequedad de nivel bajo. En el máximo, durante el máximo glacial, durante el maxi glacial o pleniglacial, el mayor desarrollo de los lóbulos de descarga en los valles cordilleranos y precordilleranos, y también en las zonas altas, el máximo desarrollo de glaciares de escombro, glaciares de roca. El comienzo de la formación de la red de drenaje con la depositación de los rodados patagónicos, y bajos cerrados probablemente en su máximo nivel. Luego, durante el retiro de las glaciaciones tenemos la desestabilización de las laderas, en ese proceso de tratar de encontrar el equilibrio, podemos tener la formación de unidades de remoción en masa de gran escala en las zonas de las laderas que habían estado ocupadas por los glaciares, o de pequeña escala en las zonas más altas con desarrollo de conos de deyección o otros depósitos de remoción en masa de menor escala. Y en la zona extraandina ya tenemos la disminución del nivel del lago. Y acá durante la terminación glacial también ocurren las descargas de enormes caudales de agua por el derretimiento de los hielos, lo que arrastra una gran cantidad de sedimentos. También se puede producir aterrazamiento durante estos momentos de las terminaciones glaciales, de los depósitos que habían sido formados previamente, y durante un momento como el que estamos hoy podemos ya tener una foto de todos esos procesos y eventos climáticos. Y en una conclusión más amplia podemos acomodar toda esta serie de geoformas y ambientes geomorfológicos cronológicamente, desde los mantos de grava y depósitos glasigénicos de edad miocena, entre preguntas, pliocenas, en la zona de la meseta de Chalía, los mantos de grava de edad pliocena en la zona de la meseta del Senger, los mantos de grava asociados a la gran glaciación patagónica en la zona del Cerro Chenque,
Y bueno, toda la serie de eventos que vinculamos nosotros, pero que sería ideal ajustar con edades numéricas, asociadas al último máximo glacial en la zona montañosa, con toda la serie de desarrollos de morenas laterales y glaciares de escombros en el interior de los valles, y toda la secuencia perilacustre de las líneas de costa en los bajos cerros. Y este ambiente que necesita y requiere de mayores estudios para poder asociar y vincular a estos depósitos de remoción en masa a eventos posteriores al último máximo glacial. Bueno, como conclusiones finales, entonces, está más que claro que las condiciones climáticas frías durante el Cenozoico superior en Patagonia han tenido su efecto también en otros ambientes morfoclimáticos de Patagonia, desde el sector cordillerano hasta el sector extraandino. Y algo muy interesante de este trabajo, que si bien fue muy abarcativo y a veces está bien decir que el que mucho abarca poco aprieta, creo que lo positivo es poder comprender de manera integral cómo funcionan todos estos ambientes bajo los controles climáticos acontecidos durante esta época estudiada, y toda la cantidad de material que tenemos para estudiar en Patagonia, porque es un ambiente donde se conservan muchísimas geoformas de manera bastante precisa, debido a la aridez que tiene Patagonia, pero creo que es muy rico, que todavía falta muchísimo para tratar de entender cómo evoluciona esta región de Sudamérica. Muchas gracias, y si tienen preguntas. Muchísimas gracias a vos, Agustina, por tu interesantísimo trabajo. Sin duda es una Gracias. visión muy diferente a la que quizás estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Sobre los cambios climáticos y su impacto en el paisaje, desde otra visión, desde la Patagonia semiárida. Miramos hacia la montaña, o a través de tu trabajo podemos mirar hacia la montaña y ver cómo las glaciaciones ocurridas allí impactaron en los terrenos de mediana altura y terrenos bajos, en algunos casos equidistantes entre la montaña y el ambiente marino, ¿no? Así que realmente tu trabajo es muy interesante y abre una forma de ver y de imaginar los cambios cuaternarios distinta a la que se suele, de la forma en que se suelen presentar en general. Y Muchas gracias. coincido con que es una puerta para una ventana, mejor dicho, por la que se puede ver la riqueza de la geomorfología patagónica, especialmente de la patagónica extraandina, que es la menos conocida. Sí, Bueno, seguramente falta nombrar varios ambientes, no haber inversión del relieve, o debe haber todavía un abanico más de ambientes para evaluar desde este punto de vista. por supuesto, por supuesto. Está abierto el chat para las preguntas. Aquí Cristian Soto felicita por tu increíble trabajo. Rodrigo Soteres también felicita por tu excelente presentación y que está muy de acuerdo con tu visión. A ver, Rodrigo, hay un mensaje, dice: te comento que aparte de la cronología de Leyer et al. 2021, nosotros tenemos en revisión otra cronología del tardoglacial en el lago Winter. Buenísimo. Para ir anotando. Hola, hola Rodrigo. Y te pregunto, ya que estamos, Rodrigo, no sé si Grace le podés habilitar el micrófono a Rodrigo Soteres sobre la cronología del tardoglacial, si ya están en estudio. Hola Rodrigo, un placer encontrarte. Si está en Sí. estudio, ya está publicada, ¿nos podés dar algún detalle breve? Sí, está ahora mismo en revisión y la presentamos hace ya un rato en algunos congresos. Y bueno, es una cronología bien interesante y bien completa que abarca todo el tardoglaciar desde el inicio de la última terminación
que aproximadamente 20.000 años atrás. Y como comentabais antes también en el trabajo de Hans, es bien interesante porque muestra de manera muy sólida y con digamos, una cantidad de edades estadísticamente muy significativas, tanto ACR como Younger Dryas. Así que es una especie de mix bien singular y que creo que va a dar para buenas discusiones en el futuro. Muy bien, muy de acuerdo que los jóvenes geomorfólogos de esta parte de América tienen mucho trabajo por delante y está asegurado el desarrollo de la disciplina, si le siguen poniendo las ganas que le ponen en la actualidad. Muy bien, nos quedamos muy tranquilos. A ver, Cristian Soto dice, gracias Agustina, y te pregunta, ¿cómo pensás que influye el rebote glaciostático en estos modelos? Sí, estaba pensando cómo responderlo. Eso supongo que lo tendríamos que mirar en el aterrazamiento de los rodados de las planicies glasifluviales. Ahí ya nos metemos en el mundo de la discusión entre los tectonistas y los que abordamos más los temas glaciarios, o también del rebote glaciostático, ¿no? Me parece que ahí hay un tema también re interesante para evaluar cuánto influyó en el aterrazamiento de estas planicies glasifluviales la actividad tectónica o los rebotes glaciestáticos, o la influencia en la erosión hídrica producto de las terminaciones glaciares. Pero creo que si quisiéramos responder esa pregunta tendríamos que ir a estudiar ahí, me imagino. En la zona del Senger, por ejemplo, hay un gran número de terrazas glasifluviales que estaría interesante para estudiar desde este punto de vista. No sé qué opina el resto. Nada que agregar por mi parte, sí que es un tema de debate que por el momento, al que por el momento no se han llegado a conclusiones muy certeras, ¿no? Todavía se está trabajando, o sea, se está empezando, me parece, a trabajar en el tema. Y dada la diversidad de las condiciones tectónicas que hay a lo largo de los Andes patagónicos, fueguinos, por lo menos por el momento no hay un acuerdo sobre el tema. Creo que sí es un tema que merece todavía mucho conocimiento de la dinámica tectónica de los Andes, para luego extrapolarlo al impacto de las glaciaciones. Bueno, Walter Manríquez dice, hola, muy interesante la charla. Como bien señaló, es muy amplia el área de estudio, considerando la Patagonia en su totalidad, pero nos da un pantallazo de lo que podemos tener y encontrar, sobre todo en el área extraandina y su relación con los procesos climáticos y glaciarios. Sergio Salinas dice, excelente presentación. Mi pregunta va en torno a ¿crees qué métodos de luminiscencia pudieran ayudar a datar la remoción postglacial? Y yo creo que es medio difícil porque entiendo que hay que tener un sedimento bastante homogéneo para hacerlo. Sé que ahora hay unas chicas que no tengo el apellido ahora, pero trabajan en Inglaterra, que datan granos, o sea, conglomerados, pero en general se hacen en areniscas, creo, y en este caso, como los depósitos de las remociones de masa son muy caóticas, creo que sería complicado encontrar un sitio para datar con termoluminiscencia, tal vez. Pero sí, hay que buscar, quizás hay algún depósito en el medio. Como es un proceso bastante caótico, el de la remoción de masa, también considero que no sé si se podría detectar bien si ese sedimento quedó totalmente enterrado, si no había estado enterrado antes o expuesto antes. No lo tengo muy claro. Sí, Jorge, adelante. Hola, Jorge. Yo quiero felicitar a Agustina por su extraordinario trabajo. Es sorprendente el volumen de información absolutamente novedosa y la calidad de la presentación de los datos. Así que, Agustina, vayan mis
más sinceras felicitaciones. En Muchas cuanto al gracias, Jorge. tema de glacio-isostasia versus acción tectónica, yo creo que nadie ha podido demostrar todavía que la supuesta glacio-isostasia en los Andes patagónicos ha superado el efecto de la acción tectónica, sino que sería, en mi opinión, claramente al revés. El volumen de hielo no era suficientemente grande como para producir una reacción glacio-isostática como sí los hubo en los grandes mantos de hielo del hemisferio norte. Así que ese es un tema a desarrollar, pero creo que hay demasiada influencia de quienes han trabajado en los mantos de hielo de Europa o el manto de hielo lauréntico, y que la realidad en estos mantos de hielo de montaña es distinta, es diferente a lo que sucedió en esos mantos de hielo continental. Y finalmente, Andrea, creo que no lo hemos hablado todavía, pero Grace puede también atender a esto que voy a mencionar. Si desean publicar un libro que reúna las versiones monográficas de los trabajos presentados en el seminario, la puerta está abierta. Así que queda, si desean hacerlo, yo estaría encantado de gestionarlo en una publicación absolutamente gratuita, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por tu generosidad. Estamos trabajando en el libro a publicar en la serie Ciencias de la Tierra que edita el doctor Rabasa, con las presentaciones del primer webinar que se realizó el año pasado en conmemoración de la Semana de la Geomorfología. Estamos trabajando en ello. Así que si todo resulta bien, aceptaremos con gusto hacer una nueva edición. Bueno, esto es para los disertantes, sobre todo. Trabajo para los disertantes. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario sobre la charla de la presentación de Agustina. Si no, cortamos acá por el mediodía y nos volvemos a encontrar un poquito antes de las 2 de la tarde, o las 14 horas, para seguir adelante celebrando la Semana de la Geomorfología y para escuchar las presentaciones sobre biogeomorfología en el trópico a cargo de Sebastián Granados Bolaño, y luego las charlas sobre procesos fluviales y eólicos que invitan a conocer más sobre el cuaternario de Brasil y sobre dinámicas costeras y depósitos sedimentarios analizados a través del uso de georradar en las costas de Uruguay. Tenemos 3 presentaciones diversas y que nos sacan del ambiente de montaña o del hielo periglacial y nos acercan más hacia las costas y hacia las planicies aluviales. Así que los esperamos a partir de las 2 de la tarde o un poquito antes para empezar a tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos durante esta mañana. Hemos visto que hay participantes de diversos lugares de América, pero también de Europa. Hemos tenido la presencia de varios miembros de la Asociación Internacional de Geomorfología, de varios miembros del Comité Ejecutivo, sus vicepresidentes, su presidente, también de colegas de Polonia, así que estamos muy contentas y muy satisfechas de poder estar haciendo esta reunión junto a ustedes. Los saludo y bueno, los esperamos para la tarde. Grace, ¿algo para decir? Não, só convidar a todos, então, a estarem novamente aqui a partir das 2. A gente vai interromper agora e retorna nesse mesmo link às 2 da tarde. Muy bien, hasta luego.